Continuamos con esta onda del black metal noruego, ¿no? Black metal 2.0, conocido. Bueno, esa realmente fue una ebullición, una erupción de bandas que crearon y solidificaron el estilo del black metal. Lo volvieron real, ¿no? Pasaron de las imágenes, de las ideas a lo real, estilo de música y principalmente a las acciones, ¿sí? Que eso es lo que caracterizó realmente a este movimiento y puso todos los ojos del mundo en Noruega. Entonces, realmente ahí todo el mundo quería escuchar todo lo que salga de Noruega realmente. Entonces, esta vez nos vamos con los proyectos banda o las bandas alternas de un personaje que resulta muy icónico y un referente indiscutible de la banda Darkthrone. Él es Fenris, su baterista. Bueno, Darkthrone se inició como Black Death en 1984. En 1989 saca su disco Soulside Journey, que es technical death metal, literal, bueno, excelente, realmente muy buen disco. Y de la noche a la mañana salen la trilogía oscura, ¿no? Una trilogía blanco y negro, con la foto del corpse paint y todas esas cosas, ¿no? O sea, literalmente se convirtieron, ¿no? Bueno, y ahí sale realmente la influencia y el nacimiento del black metal, ¿no? El black metal tal cual como lo conocemos al momento, que fue el black metal noruego y que después ya evolucionaría, se mezclaría y bueno, se replicaría en diferentes partes del mundo y se mezclaría con todo, literal, así es. Bueno, y Fenris, para 1989, él creó una banda alterna llamada Isengard. Él es muy carismático y lideró y creó algunas bandas, algunos proyectos que florecieron, otros no, lógicamente. Por ejemplo, están Isengard Aura Noir, está estos Isengard que es proyecto en solitario. Él hace todo y en 1989 hay que tener en cuenta también el contexto que ahí en 1989 ya se inicia ya a configurarse lo que es el black metal de Mysteries Doom Satanás. Ya Death se encontraba en Noruega, empezaban los ensayos, bueno, empezaron toda esa parafernalia que creó el de Mysteries Doom Satanás. Y no, bueno, y ahí si uno escucha a Isengard, ahí se puede notar literal el ADN de Mayhem, ¿no? Lógicamente que todo ese sonido se consolidaría en uno solo y se conoce como black metal noruego. No podemos decir que tampoco es que todo, todo, todo se le puede atribuir a Mayhem, sino simplemente ellos influenciaron y lógicamente cada quien haría lo suyo. Literal, en palabras del mismo Metallion, dijo que, por ejemplo, en el concierto de Salzburg, ahí asistieron muchos jóvenes que después liderarían las bandas de black metal que hasta ahora conocemos, ya, y que conocimos y que salieron. Lógicamente, si no hubiera ocurrido todos esos hechos sangrientos y etcétera, etcétera, tal vez estas bandas alternas o proyectos que en solitario, que eran proyectos banda, no hubieran florecido, realmente ni siquiera nadie les hubiera tomado en cuenta. Pero cuando salió, entonces todo el mundo quería escuchar lo noruego, entonces ahí es cuando salen todas estas cosas. Entonces, lógicamente, ya pues ahí se comienza a gestar ya lo que es el black metal noruego. Entonces aquí sale, ahí está, esta es una edición, ahí está Isengard. Lo editó originalmente la Paceville, sí, lo sacó. Y literalmente este es un disco compilatorio de todos los trabajos, los demos, desde 1989 hasta 1993. La música de Isengard todo lo hace Fenris, literal. Es una mezcla entre black metal,
y cánticos, ¿no? Y cánticos folk. Entonces aquí empiezan los primeros amoríos con el folk y como que comienzan a ver a sus tradiciones y tanta situación, ¿no? Y principalmente la característica del black metal noruego es que es cantado en noruego. Muy pocas bandas noruegas se lo cantan en inglés. Entonces ahí Isengard literalmente lo podían, o mejor dicho, lo categorizaban, exactamente, lo categorizaban como pagan metal, folk black metal, folk metal, bueno, una multitud de cosas, ¿no? Pero literalmente es viking black metal, o bueno, black metal literal, ¿no? Entonces sale el primer trabajo, que es un compilado de todos los trabajos esta es la primera edición. Después saldría una edición doble CD con algunos bonus tracks. Y aquí literalmente, como digo, ahí está todo, todos los trabajos, demos que ha tenido la banda desde sus inicios hasta el 89 hasta el 93, lógicamente. Después en tiempos de pandemia, y ahí se le ve al señor Fenris, ¿no? Totalmente en esa época, 1993. Sí, totalmente es una fotografía. ¿Qué sería? Hasta el 98 se conocía 2 álbumes del que tenemos y uno donde también salía el señor Fenris. Esto lo reeditaron. Es literalmente reeditado. Y como siempre aquí dice, miren, ahí dice todo Fenris, bajo, voces, guitarra, Fenris. Muy a lo Burzum. También estábamos acostumbrados ahí a ver literalmente bandas conformadas por una sola persona. Está Kampfer, está el mismo Burzum, está Isengard y algunos proyectos, bandas que se me ocurren, que ahorita al momento literalmente no recuerdo. Bueno, también el señor Fenris en el último trimestre del año 2022, la Paceville se edita en vinil, que sería su tercer trabajo, ¿no? Solo en vinil. Literalmente son grabaciones que ya estaban hechas, lo remasterizaron y lo pusieron a la palestra del público, ¿no? Y como Paceville ahora prácticamente es hablar de, como digo, una escena se consolida principalmente con el liderazgo de un sello, un liderazgo musical, que hubiera sido, por ejemplo, la onda del glam metal o del thrash metal sin Atlantic y sin Elektra, ¿sí? O inclusive de la escena death metal sin Metal Blade, ¿sí? En este caso, Paceville se encargó de Paceville, Candlelight, que son sellos ingleses que tienen la infraestructura suficiente para poner en circulación a las bandas. Entonces realmente la escena noruega se consolidó realmente por estos sellos, ¿no? Porque realmente sellos noruegos de ese entonces era Head No Found y Voices of Wonder. Voices of Wonder fue una disquera grande, pero ellos estaban interesados en otras cosas. Lógicamente, de Voices of Wonder, lo único que se puede rastrear de ellos literalmente solo es el disco de Ulver, los 2 discos de Ulver, los 2 primeros discos de Ulver, y lógicamente el de Misterios de un Satanás, porque la familia de Euronymous encargó los derechos a Ketil Sven, que fue el dueño de Voices of Wonder y que después asumiría Candlelight Records, pero Candlelight Records sería la encargada, por ejemplo, de lanzar a Emperor, y Misanthropy Records lógicamente sería la encargada de poner en circulación a muchas bandas noruegas, incluido Mayhem, está Burzum, está Fleuretti, está también otros proyectos oscuros como Devil Doll y los famosos Monumentum, ¿no? Bueno, y hay otros también que no se me vienen a la mente, pero realmente en Noruega, por ejemplo, estaba el señor Metallium con su Slayer Magazine, y él también tuvo un sello que se llama Head No Found, que era un subsello de Voices of Wonder, o sea, literalmente Voices of Wonder
ponía la plata, pero y el señor Metallium se encargaba de hacer. Pero la infraestructura y la distribución de los discos era muy, muy limitada. Pero ¿por qué les digo eso? Porque en ese tiempo tengo un gran amigo se llama Rose Smith de Terrorizer. Él escribía para Terrorizer la sección Underground y él tenía una distribuidora que se llama Black Tears. Gracias a él tuvimos muchísima cantidad de discos exclusivos de Noruega, directamente de Noruega, Misanthropy Records. Y entonces él distribuía todo este tipo de cosas y a él al escribir los reviews de Terrorizer en la parte underground, entonces lógicamente tenía en contacto con, por ejemplo, con Metallium y toda la gente de allá de Noruega. Entonces él decía que lógicamente, por ejemplo, conseguir de Head No Phone, él tenía que realmente ir de Inglaterra, viajar a Noruega a traer los discos porque sacaban los discos, pero lógicamente la infraestructura de distribución no era la adecuada, o sea, no tenían la estructura de distribución, una estructura comercial como para desarrollar. Entonces, por ejemplo, en Head No Phone está la banda Kablutinenge o algo así, que es por ejemplo del señor bajista de Mayhem, que es una banda hardcore. Estaba Vindir, está Head No Phone, estaban los Yegena, Aeternus. Bueno, uno puede poner ahí fácilmente, pueden buscar Head No Phone Discogs y ahí se van a dar cuenta de la cantidad de bandas que hay, que literalmente el señor Metallium, porque el señor Metallium era el que estaba detrás de eso. Pero Metallium, lógicamente, él es un editor de una revista que sí ayudó bastante a la escena noruega a desarrollarse, pero como sello dejaba mucho que desear. Pero bueno, sirvió para descubrir, y ahora muchos de esos discos están volviéndose a reeditar, se puede decir. Estaba Troll, por ejemplo, está Treldum, se me ocurre un montón de bandas, Wintersorg, bueno, un montón de cosas que realmente salieron en ese tiempo y que ahora están siendo reeditadas. Mysticum, inclusive, Mysticum salió para un sello de Estados Unidos, según recuerdo. Bueno, por ejemplo, entonces ahora Paceville, lógicamente, está prácticamente, si ustedes ven el catálogo de Paceville, está prácticamente, ahí se encuentra estacionado todas las bandas que de alguna manera en sus estilos hicieron bastante. Está el black metal, ahí está Lactron, está, por ejemplo, obtuvo a Mortuary Grave. Y lógicamente ahí Paceville se hizo una muy buena inversión al comprar todos los derechos de las disqueras de Avantgarde, porque Avantgarde también de Italia, el señor Roberto Marvella, él editó también muchísimas bandas noruegas. Por entre eso estaba el famoso Live in Leipzig de Mayhem, estaba Optalamia, estaba Bedwezend y bueno, también muchísimas cosas. Y entonces fue un acierto mucho al compilar toda esa cantidad de bandas. Y ahora, por ejemplo, ahí podemos ver lo último de Isengard y el señor Fenris. Acá está, ahí. Entonces, es el famoso Viking Black Metal del señor Fenris. Y también, como decimos, también en 1994, ya que estamos hablando de Fenris, también él tuvo un proyecto banda electrónico de Dark Ambient denominado Neptune Towers, y salió a la luz en ese tiempo. Se estaba configurando como un sello netamente noruego, un sello que estaba dedicado o iba a estar dedicado a la promoción literal de todas las bandas de black metal. Como este sello se llamaba Monfolk,
y liderado por Satyr. Entonces, lógicamente ahí salió Satyr y Cole. Darkthrone, después de pelearse con Paceville. Y también se pelearon los dos señores también, y se pelearon con el otro, con el bajista. Entonces, de alguna manera coincidieron y ahí sacaron el Total Death y el Panzerfaust, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, de Moonfog, Neptune Towers lanzó un compilatorio que se llama Cruzadas del Norte, y en ahí se sale a la luz estos Neptune Towers, ¿no? Neptune Towers, ahí está, detrás de todo esto se encuentra el señor Fenris, ¿sí? Entonces, estos son ¿qué se puede decir? Los amoríos del black metal, o de los personajes black metal con la onda ambient electrónica. Realmente hay que saber que en 1994 ya el black metal realmente se apoderó de todo, se apoderó literalmente de todo, y también a muchos de sus personajes, por ejemplo el señor Mortis, firmó para una disquera muy poderosa dentro de la escena industrial como Skullmeat, y ahí se puede decir que ahí empezó también un amorío con la parte electrónica, el ambient, el noise, el dead noise, entonces el dead industrial, ¿sí? Entonces hay que saber que el dueño de Skullmeat hace una banda que se llama Bright at the Now, que comenzó a circular en los catálogos de metal, y algunas bandas de metal, principalmente Mayhem, Darkthrone, comenzaron también a circular en algunos catálogos de lo que es la escena industrial gótica y ambient y todo ese tipo de cosas. Pero entonces eso llamó la atención también a ese lado, a la gente que hace de ese lado, los labels, y les dijeron, hey, a ver si tú haces algo de ambient, alguna cosa, ¿no? Entonces ahí sale, sí, Neptune Towers, sí, así que vean, ahí está. Y, por ejemplo, ahí se filtró Stalag, ¿no? Se filtró Stalag a través de una disquera, la disquera original de Stalag, es Aigna Productions. Realmente, por ahí, hablando de serio, y ahora que estamos con esta situación de Stalag, por ahí vi un par de personajes que hablaban acerca de cómo fue hecho Stalag, ¿no? Stalag no fueron secuestrados los 16 loquitos. Bueno, y ahí sí, vaya a ver que las cosas que se inventan hasta ahora realmente me hace pensar, me hace recordar esos tiempos de los 90. Bueno, pero ahí en ese tiempo no teníamos la tecnología ni teníamos el acceso a la información, y realmente la transmisión de información era oral, y a veces oíamos cada barbaridad, pero parece que la costumbre no sigue, así que por ahí, si ven por ahí ese parcito de cosas, a ese par de personajes, ahí póngales que por lo menos dejen de desinformar y hagan bien el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no nos dispersemos. Entonces, aquí está Neptune Towers. Esto se puede decir que es, sí, ¿no? No puede decir que es black metal, porque es parte, sí, de la escena black metal. Es un dark ambient inspirado en las luces del norte, sí. Hay que saber que Fenris es multifacético. Ha tenido algunos proyectos dentro de su carrera. Entonces, entre esos, inclusive, él es un gran coleccionista de música, tiene una enorme colección de música, principalmente los viniles, y él trabajaba de DJ en los bares, colocando música en un bar característico en Oslo, donde él llevaba sus vinilos y colocaba la música para el deleite de la gente, ¿no? Entonces, así que, bueno, hemos estado con Isengard, ¿sí? Y principalmente con un señor que realmente es un gran músico, el señor Fenris. Llegó a ser hasta político, no creo que me parece que fue concejal o algo así en su pueblo.
Así que está Isengard y también Neptune Towers. ¿Ya? Entonces esto fue música a lo bestia.